textos, contextos y pretextos. Un espacio crítico para la reflexión ética, política y cultural. Hola, ¿qué tal? Buen día. El día de hoy nos acompaña una actriz, dramaturga, directora de teatro, muy importante, con un trabajo excelente, que pueden encontrar comúnmente en cartelera. Ella es Claudia Marcela Castillo, es egresada del ENAD en el 2003 y desde los inicios de su carrera ha investigado sobre el teatro para audiencias infantiles y el teatro con objetos. Ha sido beneficiaria del FONCA en varias ocasiones, en el programa Creadores Escénicos en 3 ocasiones, en el programa Fomento y Conversiones Culturales 2011 y en Artes 2018. Con obras de su autoría y dirección, ha participado en diversos festivales nacionales e internacionales, presentándose en países como España, Argentina, Colombia, Estados Unidos, Ecuador y Corea del Sur, así como en muestras nacionales y diversos teatros del territorio mexicano. Dirige, actúa y escribe. Trabaja activamente como actriz de teatro para niños con otros directores. Ha sido maestra de teatro en la UPN, la Universidad Pedagógica Nacional, y actualmente es profesora de la materia Teatro para Niños en la licenciatura de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM. Ha sido beneficiaria del FONCA en el programa también Creadores Escénicos, con trayectoria 2020-2022, y también es mamá de Eugenio, que tiene 9 años. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenida al espacio. Muchas gracias. Es un gusto poder platicar contigo. Pues bueno, yo puedo decir que he sido una ardua espectadora de tu teatro. Realmente me gusta mucho, me causa mucha fascinación. Me parece que es muy complejo, mucho más complejo de lo que aparentemente a veces entendemos por teatro para niños. Y por eso me parece muy importante escucharte, escuchar tu experiencia, escuchar los procesos que involucra tu quehacer. Y, por ejemplo, me viene mucho a la mente este apartado de Hegel que toma en la filosofía del derecho sobre el derecho de los infantes, las infancias. Entonces habla de la importancia que es respetar el derecho fundamental del individuo desde su primer desarrollo, pero no como un acto condescendiente, sino que ese respeto al derecho comienza desde que uno sabe por colocarse, digamos, a la altura de la racionalidad de un niño. A mí de los grandes retos que me parece tu teatro, y me gustaría que nos hablaras sobre ello, es recuperar temáticas como lo haces, que son muy fuertes de por sí en el mundo de los adultos, pero que aparte tú lo sabes colocar para los niños de diferentes edades. La pobreza, la migración, la discriminación, la homosexualidad, temáticas que muchas veces a los adultos se nos hace difícil platicar con ellos. ¿Cómo has afrontado este reto? ¿Qué implicaciones tiene? Tu labor, pues, es muy difícil. Pues, bueno, muchas gracias por invitarme, muchas gracias, estoy muy contenta de estar aquí. Es como, bueno, primero me gusta siempre decir eso porque en México el teatro para las infancias tiene una trayectoria grande, o sea, realmente me es difícil hablar de mi trayectoria sin hablar de las personas que están atrás, ¿no? Entonces, dentro de esa trayectoria ha habido muchos cuestionamientos importantes alrededor de el objetivo y las razones y el fundamento de hacer teatro para las infancias. De tal suerte que a lo largo del tiempo nos hemos ido moviendo los creadores y las creadoras de la mirada didáctica del teatro, que es un vínculo, pero nos hemos movido para una relación mucho más profunda y entender primero a los niños y a las niñas como sujetos de derechos y en ese sentido como sujetos de derechos culturales y artísticos desde el vientre. De hecho, tengo compañeras y compañeros que hacen teatro para bebés y la defensa política de eso es desde que apareces en el mundo tienes derechos culturales y artísticos. Porque el arte es una necesidad mucho más profunda de lo que a veces podemos reconocerlo. Entonces, un poco respondiendo esta mirada de hablar de estos temas, ¿no? Un momento cuando justo yo recién salí de la escuela que había este debate sobre los temas tabús en las infancias. Y bueno, podría hablar mucho al respecto de esa historia, pero tiene que ver con las dramaturgias que de pronto vinieron de Canadá, no sé qué, pero con la pregunta de qué es lo que un niño o una niña, qué vamos a ofrecer en un escenario para las infancias.
Y entonces el asunto de los temas es bien importante porque en general los adultos tenemos muchas fantasías alrededor de lo que los niños o las niñas pueden, quieren o deberían o no escuchar, ¿no? Y la primera fantasía es que esos temas no están alrededor de ellas y de ellos. Entonces ahí es como muy importante, porque eso solo es una fantasía de los adultos. O sea, pensar que si yo no le muestro a mi hijo la pobreza, no percibe la pobreza, solo es mi miedo o mi fantasía de que no la va a percibir, ¿no? Y entonces claro que ahí queda un hueco porque hay muchas infancias que tienen contextos muy complejos, que van desde lo social hasta lo emocional, ¿no? O sea, pasando por si eres una niña que tu mamá tiene depresión, ¿no? Nunca nadie en las narrativas que vemos, por ejemplo, la televisión, nos cuentan esas historias. Entonces esa niña no puede verse representada en eso. Hay como, en general en las narrativas como mediáticas, la idea de querer representar cierto tipo de personas, ¿no? Y entonces, tratar de atender a ciertas maneras de ser. Entonces las niñas son güeritas, femeninas, ¿no? Así. Los niños, ciertas clases sociales, ¿no? Y entonces yo creo que el arte un poco se trata de lo contrario, ¿no? De mostrar diversas maneras de vivir. Entonces, bueno, a mí me ha gustado trabajar a partir de temas que, primero, que me vinculan a mí, porque es difícil trabajar si tú no tienes un vínculo. Y conforme he ido profundizando en mi trabajo, pues a lo largo de los años he dado muchos talleres con y para niñas y niños, ¿no? Con docentes y para docentes, ¿no? Y ahí también he ido encontrando los temas que están ahí, que nuestra fantasía es que no están, ¿no? Y que me parece súper importante tomarlos, porque al final, cuando convives con ellas y con ellos, ellos te dicen, ¿no? Mi papá, cuando está borracho me cae mal, ¿no? Y entonces, y tiene que ver con el objetivo, ¿no? El objetivo es, yo creo profundamente, que las infancias, siempre se lo digo a mis alumnos, ¿no? Si vamos al teatro, si ustedes van al teatro y en el teatro les dan una enseñanza y lo regañan y les dan un discurso como panfletario, te aburres porque uno no va al teatro a eso, ¿no? Tú vas al teatro a verte en un espejo, ¿no? Y ese proceso tiene de sí muchos aprendizajes que pasan por el cuerpo, por la emoción, ¿no? Por reconocerte en el otro. Es un tipo de aprendizaje diferente. Pero si tú vas al teatro y te dicen, no te divorcies, es malísimo divorciarse, ¿no? No tengas celos. Las personas que tienen celos son muy malas. Tú dices, qué flojera, porque estoy, o sea, ¿no? Y en el fondo con las niños y las niñas es lo mismo. O sea, cuando uno está haciendo arte, el objetivo más profundo es que quien está ahí tenga una experiencia artística. Pero no podemos tener una experiencia artística si no tenemos el atrevimiento de hablar de temas que nos confrontan, que son profundos, entablar un diálogo realmente cercano, ¿no? Con quien nos está mirando. Entonces, creo que los niños y las niñas tienen ese mismo derecho en todas las artes. Yo quiero construir un teatro que sea una experiencia artística, porque estoy segura que la experiencia artística es insustituible. O sea, lo que los niños y las niñas van a adquirir en un aula, pues la van a tener ahí, ¿no? Pero lo que la experiencia artística les va a dar a los adultos, a las niñas, a los niños, a cualquier persona, es un saber en sí mismo que no puede ser sustituido por otra cosa, ¿no? Entonces, siento que por ahí es donde yo he tratado de llevar mi trabajo, y también lo digo yo y muchas personas que hemos estado construyendo esto desde hace mucho tiempo, y que parte del principio de una mirada mucho más horizontal con las infancias, o sea, de dialogar realmente de manera horizontal, y en ese sentido, como lo decías de Hegel, ¿no? Me gusta mucho eso de ponernos a la altura, porque cuando, en general, uno piensa que cuando trabaja con las infancias es como, tengo que bajarme a su altura, ¿no? Y en el caso, por lo menos en mi área del arte, es al revés. O sea, los niños tienen una mirada mucho más artística, tienen una mirada más polisémica de la realidad que nosotros, porque nosotros, al final del día, ya estamos como muy conduciditos y nos creemos mucho nuestro personaje, ¿no? O sea, y en ese sentido, pues son grandes maestros de la creatividad, del aprendizaje,
cuando a mí me toca leer proyectos que dicen, con el arte vamos a fomentar la imaginación, yo siempre me cuestiono y digo, es que más bien es propiciar el entorno. Porque, o sea, si ahorita hubiera una niña o un niño aquí, ya estaría volando con 1000 cosas que nosotros ya no tenemos la capacidad de ver. Entonces, ese es como un poco el objetivo al que yo quiero llegar, ¿no? Generar una experiencia artística, y para eso sí tengo que ponerme a la altura, pero no desde la mirada donde yo soy la que tengo la altura necesaria y entonces tengo que bajarme, sino más bien, ahí es donde, cuando dices la dificultad, para mí esa es la máxima dificultad de mi trabajo, ¿no? Todo el tiempo, como realmente poder construir una mirada o acercarme a la mirada de ellas y de ellos y desmarcarme de todos los miedos que tenemos los adultos, ¿no? O sea, porque a mí me da mucho miedo. O sea, la última obra que hice, de pronto decía, fue una espectadora y hablaba de de una niña que no tiene, que el papá la abandonó, ¿no? Como en muchísimas familias mexicanas. Y yo sabía que una de las espectadoras, porque era amiga de mi hijo, pues es una niña que su papá no está. Y me dio muchísimo miedo cuando la vi entrar. Dije, no, ¿qué hice? Está mal, está bien. O sea, siempre es esta cosa, ¿no? Y al final, la respuesta de ella siempre me sorprende. O sea, es como, porque eso es algo con lo que ella vive, ¿no? Pero es muy triste que no haya ningún discurso que la represente. Porque eso no necesariamente ni te va a llevar a la infelicidad, ni nada. O sea, es como, esa es su circunstancia. Entonces, un poco por ahí va. No sé si respondí. Muy bien, y aparte has planteado cosas muy relevantes. Por ejemplo, romper con la concepción tradicional de lo que es la infancia, ¿no? Implica romper no solamente modelos, paradigmas, sino tradiciones que nos han constituido como sociedad. Ahorita que mencionabas tomarse en serio a las infancias, pues implica moverse del lugar, porque es decir, el planteamiento, por ejemplo, aristotélico de que el niño, la niña, es un ser incompleto. O sea, pues esperemos a que llegue a ser un adulto y veremos si se consigue realizar como adulto, ¿no? Pero por lo pronto no es. Ahí hay una ruptura con una concepción. Tú cállate, tú no sabes, vas a llegar a aprender. O esta otra concepción benjaminiana de que la infancia y la juventud y la adolescencia son etapas para llegar a una etapa superior, ¿no? Entonces, es este planteamiento que nos estás haciendo en tu manera de cómo se entiende el destinatario de tu ser y qué hacer en el teatro, pues implica romper paradigmas tradicionales y enfrentar. Y en este enfrentamiento yo me preguntaba si no en última instancia no es que les tengamos tanto miedo a las niñas y a los niños cuando les planteamos los temas, sino son temas que nos generan miedo a nosotras y a nosotros mismos. Y lo que hacemos es como escudarnos en ellas y en ellos para decir no toquemos el tema de que estamos bien en casa, de que no hay problemas económicos, de que la violencia nos está desbordando por todas partes. Entonces es en realidad un proceso de experiencia también comunitaria a partir del planteamiento de enfrentar las temáticas pues problemáticas, ¿no? Sí, es que al final creo que la comunicación realmente potente es en la que las dos personas involucradas se vulneran, ¿no? En un sentido, o sea, hablando de este asunto del miedo, ¿no? Creo que a los adultos nos da mucho miedo tocar ciertos temas porque tampoco tenemos todas las respuestas. Jugamos a que tenemos todas las respuestas, pero no tenemos todas las respuestas. Y porque muchos de esos temas ni siquiera los hemos podido confrontar con nosotras mismas, ¿no? Entonces, y creo que esto que decías de la infancia a mí me parece fundamental, como que siempre hablan, digamos, cuando empecé a dar clases en la UNAM, tenía yo que como hacer como recapitulación teórica de lo que había hecho de manera práctica, ¿no? Y lo primero que empecé a trabajar fue el concepto de infancia. Porque yo creo que depende del concepto de infancia que tengas, en definitiva, es el tipo de trabajo que vas a hacer para ellas y para ellos. Si tu concepto de infancia es un concepto de infancia donde los niños son pasivos, solo son receptores, son seres incompletos, ¿no? Esta idea de Locke, de una página en blanco sobre la que escribes, ¿no? Eso va a tener derivados en la educación y en el arte pues, muy, muy profundos, ¿no? O sea, creo que Montessori hace una aportación importantísima, ¿no? De decir, no, o sea, los niños construyen el conocimiento, ¿no? Y creo que a mí me gusta una perspectiva de Rousseau que es
como que hay una frase que dice, bueno, sí, los niños del futuro, ¿no? O sea, esta idea del progreso, pero hay niños y niñas que no van a llegar al futuro además, ¿no? Y entonces, o sea, es verdad, es como, no, eso, y desde ese lugar, pues claro que les quitamos muchos derechos, ¿no? Porque si eso es lo que va a ser en el futuro, no me importa lo que te suceda hoy. Y si la educación, por ejemplo, o todo lo que está dirigido está bajo esa perspectiva, pues entonces la escucha está trunca. Porque además los niños y las niñas lo perciben. Perciben esa exigencia constante de yo no soy hoy nadie, ¿no? Es un atentado contra realmente los derechos básicos de la existencia, más allá de lo que logremos o no ser, ¿no? Hay una poeta uruguaya que se dedica a trabajar poesía con niños y niñas, y me gusta mucho lo que dice, porque si hay una gran confusión en los adultos en relación a los conceptos entre infancia. El primero es que confundimos el concepto de niño o niña con alumno y alumna. Y si pensamos en eso, o sea, piénsenlo de manera práctica. Muchísimas veces cuando estamos frente a un niño o niña nos situamos desde el lugar de la maestra. Ahí ya la comunicación está partiendo desde un lugar o sea, ya hay una mirada totalmente vertical, ¿no? Y el segundo concepto que ella dice que me parece importantísimo en términos de la educación de las artes es confundimos poesía con poiesis, ¿no? Entonces, estas cosas que nos hicieron a todos, que a mí me da mucha risa recordar, porque casi puedo decirles que si lo piensan un poco van a tener un ejemplo en la primaria donde te hacen aprenderte madre, oh madre, y luego traduce qué significa madre. O sea, los poemas, es absurdo traducir un poema. Es decir, yo te puedo decir, cuando leí a Efraín Huerta, pues siento esto, ¿no? Me parece que me mueve así. Pero si yo te digo, no, porque la frase número 1, su traducción literal es, ¿qué sentido tiene hacer eso? Le estamos quitando la carga real a la poesía, ¿no? Entonces ella dice, lo que es importante es propiciar la mirada poética, porque la mirada poética es la poiesis, y a partir de ahí puedes generar un discurso de poesía, de artes, o sea, ¿no? Pero me parece que son categorías que, o sea, como que esa explicación a mí me ha servido mucho para entender por qué de pronto con los niños y las niñas, o sea, cómo es la manera en la que nos relacionamos. Y bueno, con respecto al concepto de infancia, cuando empecé a hacer una revisión teórica, digo histórica, muy, muy así sutil, porque yo no soy historiadora, pues descubrimos en el grupo cómo hay cosas tremendas, como por ejemplo el concepto de cuerpo, ¿no? O sea, cómo el castigo sigue siendo algo que entendemos o que, ¿cómo decir? Como asumimos, porque es un legado histórico de mucho tiempo, ¿no? Y que quizás viene de la idea en la Edad Media de que los niños y las niñas nacen con el pecado original. Entonces, nacen con el pecado original y por ejemplo, para los protestantes que no hay de por medio el bautizo, pues claro, lo más importante es salvar el alma, ¿no? Y entonces no importa si tengo que meter a mi hijo en una tinaja con hielos para que su alma sea salvada. Y eso hasta el día de hoy, o sea, cómo nos relacionamos con sus cuerpos, cómo les permitimos estar en comunicación tiene que ver con la historia de la infancia de mucho tiempo atrás, ¿no? ¿Qué creemos sobre eso? Sí, es verdad que nuestros conceptos determinan mucho nuestras propias herramientas también, nuestros propios recursos para aproximarnos a los infantes, ¿no? Y, por ejemplo, yo pensaba ahorita que te escuchaba, qué perverso es esta relación de, por ejemplo, cómo el juego puede ser un medio o una herramienta de aprendizaje, pero a la vez cómo se puede volver en coaccionador. A mí me parece súper perverso este juego de la maestra de un candadito nos vamos a poner, porque estás llevando al niño al juego, pero como para tranquilizarlo, ¿no? Para te callas, ¿no? Y quien hable, entonces justamente hay castigo, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo entender también el papel del juego, de la imaginación, no para domesticar, no para quietar, no para encauzar hacia un rumbo, sino como posibilidad de apertura, de lo nuevo, quizás hasta de descubrimiento, ¿no? De algo que puede estar ahí latente, pero que nadie lo ve porque esto se llama taza y solo va a ser para beber un líquido, ¿no? Es un instrumento, es un objeto, ¿no? Útil. ¿Cómo llevar la imaginación y el juego
a transformar nuestros propios recursos que tenemos alrededor, que parte de nuestros conceptos, claramente, ¿no? Pero que también hay un más allá de los conceptos, ¿no? Como un abismo, ¿no? Que te lleva el juego, la imaginación, la creatividad, aún más allá, ¿no? Del escenario. Este tema del concepto del juego me encanta, me fascina, porque justo es uno de los conceptos que en mi trayectoria se movieron a partir de la relación con los niños y las niñas. El concepto del juego. Hay un autor, que ahora no recuerdo su nombre, pero luego si quieren se los paso, les doy el dato, que habla de que el juego, o sea, realmente la cultura de las infancias es la cultura del juego. Y eso es una cosa muy importante, porque lo que dice este texto que se llama Desestabilizar la percepción, pero no recuerdo los autores, y es muy interesante porque dice, los niños y las niñas, o sea, la cultura de los niños y las niñas es la cultura del juego, porque el espacio, el territorio del juego, para los adultos y las adultas, tenemos que generar, o sea, no es algo ajeno, es algo a lo que tenemos que darle un tiempo, un espacio, una relación. O sea, no entramos naturalmente ahí, no vivimos ahí de manera natural, ¿no? Nos decimos, o sea, nos cuesta, de hecho, nos hemos ido alejando. Y entonces es como un territorio aparte de nuestra vida. Pero en realidad para los niños y las niñas, ese territorio espacio-temporal es la construcción de su individualidad, de su subjetividad. Por eso todos los pedagogos y pedagogas hablan de como el juego como el centro real del aprendizaje. O sea, cuando se revierte la noción de la pedagogía de tú eres una cosa en blanco, ¿no? Una cera que moldear, el juego toma un lugar central. Porque el juego en realidad es una mirada del mundo, es un estado de ser, ¿no? A mí me parece así, bueno, cuando eso se puso en palabras después de haberlo visto todo el tiempo en mi contacto con los niños y las niñas, pareció así una cosa reveladorísima, y también de revelar, ¿no? Porque lo que vi en ese momento fue claro, y este ejemplo que dices me parece fundamental. Cuando los adultos, la maestra, ¿no? La maestra del grupo, usa el juego como un artilugio en el que ella no está involucrada, primero, los niños y las niñas se dan cuenta claramente, porque ellos viven en ese lugar, ¿no? Y entonces ahí viene un poco la perversión, pero también la falla del juego mismo, ¿no? O sea, depende de la edad, los niños van a decir un candadito nos va a poner, pero si a un niño de 9 años le dices eso, pues a lo mejor lo va a hacer porque está condicionado, ¿no? Pero en el fondo, pues no hay un vínculo, ¿no? Y en el fondo puede ser que sortee ahí con su rebeldía de 9 años, qué sé yo, ¿no? Entonces, por eso pienso, es uno de los conceptos que se movieron y que me parece increíble, porque entonces, cuando lo vemos desde esa perspectiva, ¿qué es el juego y qué es la imaginación, ¿no? Porque además todos y todas fuimos niños y niñas, eso es la cosa más loca, ¿no? De todo esto. Y entonces, la imaginación y el juego es un estado de ser, en un sentido, no sé. Ustedes que son filósofos me dirán si estoy diciendo una barbaridad. Para los niños y las niñas pasa por el cuerpo. O sea, no hay, vamos a jugar ahora. Es decir, hasta cuando los niños se están aburriendo, están en esa lógica que, es más, me es difícil formularla porque ninguno de los que estamos aquí tenemos ya esa entrada, ¿no? Y seguramente el tiempo y el espacio se miran de manera diferente. Y la subjetividad. Entonces, claro, el territorio de la imaginación y el territorio del juego, que es el territorio de los artistas, es ese. Pero para los artistas es un esfuerzo entrar ahí. Y entonces, yo me preguntaba hace tiempo, ¿cuál es el poder real del juego? ¿No será que también socialmente estamos muy desvinculados, estamos muy entristecidos, estamos en una relación de poder muy perversa y dañina porque nos hemos alejado de ese lugar que es el juego? El juego tiene, yo creo, como cualidades muy particulares. En el juego, y por eso cuando los niños juegan con su mamá o con su maestra, hay una situación de mucho placer porque se revierten las categorías de poder. O sea, lo primero necesario para que uno esté jugando con alguien es entrar en vínculo. Es representarte de una manera distinta. Es sentir tu cuerpo desde otro lugar, ¿no? Entonces, claro, ahí tu mamá, si realmente está jugando contigo, en ese espacio del juego, puede permitirse ser tu hija, puedes tú regañarla, puede ser un animal, puede todo, ¿no? O sea, y hay una cosa que siento que no sé, que en la relación con los niños y las niñas
nos devela también como, no sé, cómo los adultos, ¿no? Ya no sabemos estar en el tiempo y en el espacio si no es determinados bajo ciertas categorías que nos dan seguridad. Porque también el juego puede ser un lugar donde nos sentimos muy inseguros y inseguras, porque no vamos a estar aferrados a esas categorías, ¿no? Y por eso también es un derecho, ¿no? Yo creo que es inherente a las infancias. Y por eso también, si hablamos de eso en torno, por ejemplo, a los contenidos, a los videojuegos, a las redes sociales, eso perturba, yo creo, la relación de los niños y las niñas con el juego. Y eso también, para mí, es todo vinculado con el arte. O sea, por eso yo creo que la necesidad de las artes es real. Es real porque nos permite entrar en ese territorio interno, como de contactarnos con nosotros mismos y de donde el espacio y el tiempo y nuestra subjetividad es flexible, ¿no? Y eso es lo que creo que en el fondo nos permite fracturar la realidad. O sea, yo creo que los artistas lo que hacemos es decir, ok, sí, todos estamos aquí en este set y de pronto decimos, no, ¿qué creen? No es un set, ¿no? O sea, y eso va desde el artista conceptual que te dice, voy a observar cómo camina la luz y toda mi pieza sobre cómo se mueve la luz, cómo se refleja la luz, ¿no? Pasando por el claroscuro del renacentismo, que es una investigación sobre la luz. Pero es la capacidad de decir, ok, veo la luz en el piso, pero no es solo ese concepto, es cómo fragmento esto, o sea, cómo le doy otro significado. Y por eso creo que el arte también políticamente es muy importante. A mí me gustaría tomar una reflexión que hiciste sobre el tema del juego y el vínculo con el poder. Todas y todos jugamos en nuestras épocas de infancia, algunos un poco más, otros un poco menos por las diferentes circunstancias, pero todos nos dábamos cuenta que cuando jugábamos, y lo observamos ahora en las niñas y en los niños, cuando juegan, ellos asumen que el juego implica un marco de sentido, saben que van a jugar, se dan cuenta también que hay un marco normativo dentro del propio juego y saben cuando tú estás haciendo trampa, cuando hubo chiraspelas, cuando tú ya estabas quemada y te hiciste que no, etcétera. O sea, hay reglas que ellos mismos asumen, defienden e incluso en la lógica del juego promueven. Claro. Porque de eso se trata, de respetando las reglas es como encontramos la lógica del sentido del juego, ¿no? Entonces, allí como el tema del poder dentro de la relación del juego no es entendida porque cuando uno juega, aunque pierda, pongamos el caso de fútbol o en los quemados, uno disfruta el juego, porque el fondo profundo no es si ganamos o perdimos, ese es como un plus que viene después, como una consecuencia, como un efecto positivo no intencional, porque la intención fundamental es que juguemos, que tengamos las risas, la carrera, el sudor, el tocar a la otra, es esto que decías tú, el tema de la carnalidad o de la corporalidad, de sentirnos y no nos sentimos invadidas ni invadidos. Entonces, el sentido del poder dentro del juego, ¿cómo lo vislumbras tú? Yo creo que primero, bueno, además así, hablando del juego, siento que es así amplísimo, ¿no? Porque, claro, por ejemplo, el juego de los niños de 3, 4 años, ¿no? Que es un juego más simbólico, y que son, yo pienso que son una edad así donde ya están en la luna, o sea, de verdad siento que son los poetas, así por definición, hacen metáforas sin querer. O sea, dicen, yo hice un proyecto sobre eso y por poner un ejemplo, un niño decía, porque saqué como frases de que les pedía a las mamás y en los talleres, decía, mamá, las estrellas son los ojos del universo, ¿no? Pero lo que hay que entender es que eso es una metáfora, pero para él no es una metáfora, porque a esa edad todo es muy concreto. O sea, lo que quiere decir es que él vio las estrellas, se quedó ahí viajando y le pareció que eran miles de ojos, ¿no? O sea, si lo ves desde ahí dices, no, ya estamos en otro nivel, o sea, no. Entonces, ese nivel del juego simbólico, ¿no? O sea, del juego que tiene mucho que ver con la imaginación, ¿no? Con la polisemia, ¿verdad? Siento que es un lugar donde directamente se construye la subjetividad. Y en términos del poder, yo pensaría, claro,
a los poderes hegemónicos nunca jamás, bajo ninguna circunstancia, les interesan subjetividades diversas. O sea, me parece que ese es el planteamiento básico, ¿no? Por eso es que cuando la gente se va de vacaciones, va al mismo hotel que iría a su casa, ¿no? O sea, entonces, creo que hay una implicación política importante en eso, ¿no? O sea, entonces, hablando de ese tipo de juego, creo que es fundamental. Y luego los juegos organizativos, que son, no sé, el fútbol, cuando los niños son más grandes, en el juego hay un chorro de implicaciones de aprendizaje, ¿no? O sea, están las relaciones sociales, están entender los límites, porque tú vienes de una familia con ciertas reglas, entras a la primaria y de pronto las reglas son otras, ¿no? Y eso se pone en juego cuando estás ahí, las emociones, ¿no? ¿Cómo me siento cuando me frustro? ¿Qué pasa? Los niños a cierta edad no soportan perder, ¿no? O sea, es lo peor que les puede pasar. Y es así, no, lo odio y se pelean y tal, pero como ese debate consigo mismo sobre la emoción de el deber ser que hemos introyectado, o sea, lo que quiero, mi deseo, que es ganar, y por otro lado, convivir, pues es un aprendizaje, ¿no? Pero yo siento que en los juegos de patio, en los juegos de los espacios públicos, lo que se está ahí aprendiendo es la interacción y el disfrute está en eso, ¿no? En el vínculo. Entonces, claro, también yo veo a los adolescentes y venimos de una pandemia y tal, cada uno en su casa, sin esta interacción, y es tremendo, ¿no? O sea, que no haya espacios públicos o que haya menos, es tremendo, porque lo que estamos quitando es esa posibilidad que el juego dan. Y supongo que en términos como el poder en esos pequeños microsistemas, cuando ves a los niños y a las niñas jugando, se ven las manifestaciones del poder también. Se ve quién está queriendo imponer, quién no y tal. Pero creo que en la medida en la que le demos un valor al juego importante, ¿no? Y entendamos lo que se aprende, pues también, y los niños y las niñas en ese juego puedan verse implicados por su manera de relacionarse al poder, pueden volverse críticos de eso, ¿no? O sea, si hay un espacio que propicia el juego colaborativo, la construcción de cosas, el juego de equipos, tal, y una coordinación o un estar en ese juego donde se permite decir, sí, estoy enojado porque perdí, y hablar de eso y decir, ok, me pasa esto y tal, o conmoverte porque el otro se cayó y se rompió la rodilla, pero tú ganaste, ¿no? Pues hay muchos aprendizajes que están ahí. Lo que pasa es que es bien interesante. Yo veo a los papás y a las mamás, porque nos pasa a todas y a todos, o sea, yo soy mamá y ahí hay muchos aprendizajes. Cuando tu hijo está en la calle, quiero que gane. Lo que está haciendo es tu proyección. Y entonces ves a los papás, no sé si te ha pasado, de pronto yo sí he visto papás que es así como, oigan, relájense 2 minutitos, ¿no? Así de, no, vamos, gana, ¿no? O sea, es la proyección del papá. El papá es el que tiene que ir a terapia y decir, ¿por qué necesito ganar? ¿No? Y ahí es donde se va permeando el mundo, porque los niños y las niñas, de principio, claro que les gusta ganar, porque hay una serie de cosas, pero eso es más fácil entender, o sea, viene de otro lugar, ¿no? Y yo creo que, pues, no sé, eso, las implicaciones del poder creo que están fundamentales. Creo que el derecho ya hablando de adultos, no solo de los niños y las niñas, al ocio es fundamental. O sea, lo decía este filósofo, ¿no? Es fundamental porque en el ocio, en el juego, en la capacidad de interaccionar solo por el placer de interaccionar, ¿no? No por venir a presentarte mis credenciales y a decirte, ¿no? Hay un chorro de potencias, yo creo, de posibilidades, ¿no? Pero sí creo que claro que el poder, o sea, que en relación al poder, pues, yo creo que el poder no quiere gente libre. Estoy segura de eso. Porque la libertad implica muchas cosas. Y también depende del concepto de poder que estén manejando, ¿no? Depende también de la política, por tanto, que determina ese concepto de poder. En un texto que nos hiciste el favor de compartir, que lo pondremos en un link debajo de la pantalla, titulado El teatro para infancias, Marcela habla del espacio simbólico. Y a mí me parece que una categoría muy valiosa, muy importante, porque nos muestra o es reflejo justamente de esto que podemos entender como una experiencia estética, como la experiencia de las subjetividades de los sujetos, de los individuos que tenemos al confrontarnos con las obras de arte. Este espacio simbólico, por tanto, yo lo entiendo ahora con la explicación, digamos, que se puede enriquecer con esto que nos acabas de decir. También es ese espacio donde se rompe el tiempo y el espacio convencional, o como estamos acostumbrados a percibirlo, a entenderlo. También hay una complejidad normativa y de reglas, digamos, de lo que debe de suceder, porque la complejidad del juego me parece que tiene que ver también con que
yo sí estoy asumiendo reglas, o sea, no es que no haya reglas, ya no sabemos cuál es el rol, los personajes, lo que se espera que haga el otro, y a veces si hay reglas de eso es trampa, eso no se puede hacer, quedas fuera, ¿no? Pero digamos que son asumidas libremente. Y entonces esto nos lleva y nos abre la puerta de también la imaginación, el juego y la experiencia estética como un contenedor de todos estos elementos en ese espacio, que la diversidad al mismo tiempo que puede existir en nuestras carteleras, entendiendo los teatros, los auditorios, las galerías como esos espacios simbólicos de los individuos, tenemos esa oportunidad de abrir nuevas puertas, nuevas posibilidades de existencia, como la diversidad juega un papel muy importante, porque a veces pareciese que si nosotros optamos por cierto poder que dice sí, las experiencias estéticas son importantes, pero restringimos de alguna manera sus posibilidades, por ejemplo, nada más a cuestiones formativas o incluso temáticas, pues de alguna manera restringe también esas posibilidades de puertas que se pueden abrir, ¿no? Cómo es importante también, me gustaría que nos hablaras de ello, de la situación que ahorita vive el teatro como espacio simbólico que ha, con la pandemia, pues de alguna manera ha cerrado sus posibilidades, ¿no? Y la importancia que tiene la diversidad del arte que se hace, ¿no? Que ya los artistas trabajan para darnos esa diversidad. Sí, yo creo que hay un teórico que se llama Jorge Dubati, que es muy importante en el teatro de Latinoamérica, y él esgrime un concepto muy lindo que se llama, que habla del teatro como un convivio, ¿no? Entonces, el teatro como un convivio, y hay por ahí algunos, dice, el teatro es como el teatro como un convivio de cuerpo presente, ¿no? O sea, como el fenómeno de lo que sucede cuando tú vas al teatro, que es diferente a cuando ves una película, ¿no? Por ejemplo. Y me gusta porque al final, hablando de la pandemia, pues ha sido muy difícil. Yo creo que en general las artes se vieron muy afectadas, pero por supuesto las artes vivas más, porque estábamos en una pantalla. Pero por otro lado también creo que se hizo más visible la urgencia y la necesidad de estos espacios, ¿no? O sea, yo creo que la interacción es fundamental para que nuestras endorfinas funcionen bien, ¿no? O sea, ya nada más por eso. Y entonces, el asunto es que el teatro es un espacio de convivio, primero que nada. Y en este espacio de convivio, la diversidad es fundamental, porque al final del día, tú lo que vas es a vivir una experiencia donde vas a ver otro ser humano, ¿no? Que está contándote una historia, que está performando alguna situación, que está narrando no sé qué. Y a partir de esa relación de cuerpo presente, ¿no? Tú puedes tener una catarsis, puedes sentirte espejeado, puedes hacer una reflexión, puedes infinidad de cosas, ¿no? Tu cuerpo puede sentirte impactado por la estética, por bla. Y creo que esa es como la capa más, quizás la más por encima, ¿no? Pero la más profunda es que en México, yo siempre digo esto porque creo que es importante reconocerlo. Creo que el nivel del teatro es bastante bueno, o sea, sin embargo, y bueno, eso creo que no solo sucede en México, o sea, tristemente es algo que sucede casi que en el mundo. Poco a poco, pues, el arte es poco valorado, ¿no? Porque no tiene una utilidad así, rápida. Yo en la pandemia con los amigos hablábamos y decíamos, somos unos inútiles, ¿no? Porque no puedes ir a ayudar a nadie, porque no. Pero claro, la profundidad y el objetivo de los artistas es, pues, de largo alcance, ¿no? Y a veces es más lento y es más profundo. O sea, creo que cuando a mí me ha tocado trabajar en el escenario y también dando talleres, y yo lo que les puedo decir es que para mí es una experiencia que tengo en las imágenes de las cosas hermosas que me ha dado el teatro, ¿no? Cuando yo he terminado una función y veo a la gente, cuando alguien se conmovió, tú ves realmente el poder de lo que pasó ahí, que además no hiciste sola, lo hiciste con el otro, porque el teatro es un hecho vivo que se completa con la persona que te está mirando. O sea, más allá de si hay una cuarta pared o no, siempre se completa en el otro lado. Por eso era muy absurdo hacer obras de teatro en Zoom. O sea, era como, no, porque hay un flujo de energía real. O sea, un maestro decía, pues tú estás actuando y lo que estás haciendo es sudar. O sea, y el otro te ve sudar. Si realmente estás ahí quemando calorías, y eso lo percibe el cuerpo del otro. Entonces, en este sentido,
en esta relación, cuando yo he visto cómo en ciertos momentos o montajes la gente se te acerca y te dice, yo no podía hablar de esto con mi hijo, y se queda con las imágenes, ¿no? Y si alguna vez como espectadores les ha sucedido, ves cómo es algo que es profundo, que va dentro de ti. O sea, a mí como espectadora me ha sucedido. Yo siento que yo hago teatro porque me sucedió de muy joven, ¿no? Y me sucedió además en un espacio público, porque yo no soy hija de artistas ni nada. O sea, me sucedió en una casa de cultura que empecé a hacer teatro y que fui al teatro y recuerdo eso. Recuerdo esa química que sucede, ¿no? Y sí creo yo en el poder de la transformación de las artes, socialmente lo creo. Lo que pasa es que a lo largo del tiempo me he dado cuenta que es mucho más lento. Y cuando he dado talleres a gente que no se dedica al teatro, me pasa una cosa que es maravillosa. O sea, me sucede porque veo la gran necesidad que tenemos las personas de espacios para expresar lo que somos. O sea, de verdad, yo no vengo a decir, o sea, yo solo propicio el espacio para la creatividad. Y lo que encuentro es que en todos los talleres que he dado, hablando de personas que no se dedican a las artes, yo solo pongo la semilla y veo gente que escribe increíble, que piensa increíble y que tiene una gran necesidad de expresar lo que somos. Y esa es la diversidad, ¿no? En términos como de la relación social. Ahora, en el campo de la diversidad artística, yo creo que es fundamental, porque a veces confundimos, y me parece muy importante decir esto, cuál es la función social del teatro. Y entonces pensamos que necesariamente la función social del teatro, cuando un contenido artístico es realmente social, es porque viene y nos habla de un contenido social, ¿no? O sea, Brecht. Entonces, bueno, tenemos que montar a todos Brecht y todas. Pues no, Brecht es un gran dramaturgo. Lo increíble de Brecht es que explica, según yo, toda la teoría del materialismo a través del arte, pero te conmueve porque hay escenas, ¿no?, donde lloras y ves personajes concretos, ¿no? Pero hay artistas que no hacen ni siquiera en teatro un discurso, una historia. O sea, por una obra que es de una amiga mía que es de las que más me gustan, se llama Azul o algo así. Es básicamente una exploración que ella hizo a partir de la meditación y de un gran tejido azul, un gran papel azul, la cabeza en azul. Es una exploración más del teatro del cuerpo y que no te cuento una historia, que yo no salgo y te digo, pero a mí me parece que yo viví una experiencia increíble porque entré, después de los primeros 2 minutos, al principio era como, ay, esto está muy lento, y después empecé a entrar en una respiración que es la respiración de la meditación, ¿no? Eso es una experiencia que no me está diciendo, no me está explicando el materialismo dialéctico, no me está hablando, pero como espectador me está permitiendo ir adentro de mí y me está permitiendo entrar en un universo que me va a permitir, al salir, agrego algo a mi subjetividad y que eso yo lo voy a componer, deshacer, reelaborar dependiendo de la persona que soy, ¿no? Pero eso es fundamental. O sea, me gusta pensarlo como en la literatura o como en las artes plásticas o como en otras artes, ¿no? O sea, al final, pues, no sé, el estudio del claroscuro es el estudio de la luz, ¿no? Es lo que decía hace rato. Y es figurativo. O sea, sí, ¿no? Vemos en el Renacimiento desde una lógica figurativa de la iglesia, lo que quieras. Pero luego hay otros artistas que hacen ese mismo estudio y van a tener una obra abstracta. Y creo que la diversidad permite realmente eso, que el objetivo del arte se cumpla al final. Y eso es política, para mí es política. O sea, para mí es política que yo pueda ver la obra de mi amiga y entrar en un ritmo de respiración diferente. ¿Por qué? Porque estoy condicionada a respirar de una manera, ¿no? Porque no hay espacios donde y según yo, eso tiene que ver con cómo me relaciono con los demás, con cómo manejo mis emociones, con cómo, pues hay una relación, ¿no? Si respiráramos distinto, tal vez viviríamos distinto. No sé, a lo mejor estoy dando muchas vueltas, pero un poco creo que ahí está el valor de la diversidad, ¿no? Y creo que los artistas sí somos fundamentales para la construcción de la transformación. O sea, creo que eso la historia nos lo dice, ni siquiera es algo que... Uh-huh. Regresando un poquito al tema de la infancia, las infancias y el teatro. En
El tema de la sensibilidad es muy importante en el proceso de sentirse impactado por un atardecer, por una pintura, por una escultura o por una actuación. Es fundamental. Pero la sensibilidad también implica necesariamente como un proceso, digamos, no quiero decir educación en el sentido fuerte del concepto, sino de una orientación de la sensibilidad hacia cierta percepción, hacia ciertas, ¿qué diría yo? Acciones que realiza el artista. ¿Consideras tú, Marcela, que saco esta conclusión por lo que acabas de decir hace un momento, como tú decías, esto para mí es política? Si entendemos política en el sentido amplio del concepto como orientar voluntades, el arte indudablemente tiene digamos, uno de sus efectos positivos, intencional o no intencional, es generar una experiencia estética, generar un estado placentero de emoción donde yo me veo reflejado en una práctica de un artista y yo experimento una especie de fuga de sentir qué hermoso, qué fuerte, qué profundo, etcétera. Esa dimensión crítica emancipadora de la estética, ¿consideras tú que en un proceso profundo como el que estamos teniendo en el país, con esto que se ha denominado cuarta transformación, debería también tomar muy en serio esta dimensión humana? Porque no estamos hablando de algo extraño a nosotros, estamos hablando de nosotras y nosotros mismos, ¿no? Y que desde una experiencia de hombres y mujeres de izquierda tendríamos que poner especial cuidado y atención en este acompañamiento, en este cuidado, pero también en esto que decía Thais, en esta promoción de una educación estética con una orientación política crítica. ¿Qué piensas tú al respecto? Yo creo que es fundamental. A mí una de las cosas que me gustó de los nuevos libros de primaria, ¿no? De la nueva escuela mexicana, es esta mirada de que las artes como un eje transversal, ¿no? O sea, parece que eso es fundamental. O sea, que no es voy solo a estudiar. Es decir, yo vi los libros de primaria, me encantó, por ejemplo, cómo se enseñaban las matemáticas, ¿no? Porque el libro, en esencia, los libros tienen un chorro de contenidos estéticos interesantes, pero yo así me conmoví cuando vi una poesía de Unamuno, ¿no? Entonces, porque estaban explicando algo sobre el ojo, y entonces porque lo que vi fue ahí 3 dimensiones de la relación entre el arte y la educación. Uno es el arte como, o sea, la didáctica, usar el arte como una relación didáctica. Entonces yo voy a hablar del ojo y creo que era una poesía de Unamuno, entonces lo uso para poner un ejemplo. Pero leer una poesía en sí mismo, como decíamos hace rato, tiene un valor de aprendizaje, un saber que ninguna otra cosa te va a dar, ¿no? Entonces, en ese otro sentido me parece importante, ¿no? Ese es para mí el vínculo más importante de las artes y la educación y que tiene que ver con lo que tú estás diciendo ahora. Y me parece que así como en la escuela mexicana está la vinculación entre el arte y la educación de esta manera innovadora, porque de verdad lo digo, o sea, yo me conmoví mucho con el libro de primero porque lo revisé y me conmovió ver que por primera vez, ¿no? Hay como mucho, se acude mucho a las artes para poder, o sea, eso, el contenido de las artes como un contenido en sí mismo, pero además como un apoyo didáctico. Y creo que esta vinculación entre el arte y la educación de manera profunda, esta vinculación de que es un saber que no te da nada más, por supuesto que hay que tomárnoslo en serio. Yo no creo que pueda existir una construcción crítica de un individuo si esta persona no tiene contacto consigo misma y con el otro. Tú hace rato decías, yo veo un espectador y sí, me conmuevo, pero además veo un espejo, ¿no? Y en ese espejo yo tengo la posibilidad de ir hacia adentro. Tenemos una gran necesidad después de la pandemia de ir hacia adentro. Porque en el ir hacia adentro también me voy a encontrar con el otro. O sea, no existe la posibilidad de ser empático con el otro si yo no voy a mi propio dolor, ¿no? Y entonces ahí me parece que ese es el espacio de las artes. Propiciar la belleza, o sea, la contemplación de la belleza, nos hace también entender que somos parte de esa belleza, pero que también somos responsables de esa belleza, ¿no? O
O sea, si tú ves el árbol y estás viendo al árbol y te contactas con el árbol, ¿no? Así hippiemente, entenderás que tienes una relación con eso. Y que tú eres responsable también de ese árbol, ¿no? Lo decía hace un rato, estaba leyendo El Principito por alguna razón. Es una cosa muy bonita que dice, es que en realidad, el zorro le dice al Principito, lo que vale lo que tú domesticas. Usa el concepto domesticar un poco, desplacémoslo, pero porque la rosa es diferente a todas las rosas por la relación y el vínculo que tú haces con esa rosa. Y es ahí donde tu rosa es la más importante de todas, ¿no? Pero, y yo creo que ese es el espacio de lo artístico, realmente. Entonces creo que, pues claro que la transformación tiene que pasar, o sea, es necesario, porque en la medida en la que, por ejemplo, hablando de las infancias, los niños y las niñas tengan espacios de expresar sus ideas, de conocer quiénes son, de conocer sus emociones, de poder articular un discurso, de hablar con sus pares y con los adultos, ahí en esa medida van a ser seres humanos más críticos, ¿no? Pero no puede pasar solo por la cabeza. O sea, no puede eso pasa por el cuerpo. Y la experiencia artística es el cuerpo. O sea, es la cabeza y el cuerpo, ¿no? Y por eso a mí me gusta mucho hacer teatro para infancias, porque tú ves a los niños y a las niñas y entran, no sé, yo recuerdo una vez que era asistente de una obra de unos amigos míos que son los grandes creadores, y yo decía, esto es la lucha libre. O sea, ¿no? Porque los niños y las niñas, así eran de 4 años, y se levantaron en el teatro y estaban así, la oveja. O sea, es el mejor escenario para un teatro, claro. Cuando vas al teatro y eres adulto hay convenciones, te quedas callado, no sé qué, ¿no? Pero en realidad eso es el teatro vivo, ¿no? Que todos los que estamos ahí digamos, no, esto es una injusticia, ¿no? Y eran niños de 4 años. Y fue hermoso ver eso, o sea, nadie perdió el control, los niños siguieron en la obra, ¿no? O sea, pero en ese momento estaban en una catarsis. Eso es una catarsis. Y cuando tú pasas por un proceso de catarsis, algo pasa en tu cuerpo que reflexionas diferente, ¿no? Entonces, bueno, creo que pues los niños lo hacen y las niñas de una manera muy natural, pero creo que cuando hemos estado o nos ha tocado la posibilidad de estar frente a la belleza de lo artístico, que además lo maravilloso de las artes es que puede suceder con millones de pesos y puede suceder con nada, ¿no? Pero claro que hay que valorar. Cuando sucede con nada es porque el artista es muy hábil y hay que considerar su trabajo y el pago de su trabajo de manera digna, ¿no? Que eso es creo que una cosa importante también, ¿no? O sea, sí, como reintegrarnos el objetivo de los artistas, ¿no? En este lugar de transformar. Creo que lo hemos visto en muchos momentos, ¿no? Políticos, incluso de manera, no sé, muy concreta, ¿no? Cuando se hizo la marcha feminista y las chicas hicieron la canción, ¿no? O en algunos momentos de los procesos históricos que hemos vivido en este país, ¿no? El muralismo, ¿no? O mucho más cerca, ¿no? O sea, todo en los momentos no sé, de fraude, ¿no? Pues los artistas también estábamos ahí, ¿no? Y seguimos ahí, porque al final creo que si no, o sea, el arte creo que en los gobiernos de derecha siempre tienen muchas menos posibilidades de existir, ¿no? Pero también ahí, pues los artistas hacen expresiones muy fuertes, ¿no? O sea. Claro. Y también, bueno, la capacidad que nos brinda el arte, ¿no? Esta capacidad de comprender que, aunque la experiencia pudiera parecer algo muy individual, muy privada, muy íntima, que tiene que ver con cómo recibimos las obras a partir de nuestras propias vivencias personales, en los niños se hace muy evidente cómo nunca está separado de todo el individuo, de la interacción, ¿no? De las relaciones, que se vuelve una experiencia intersubjetiva también, y que se abre esa misma posibilidad en el arte, ¿no? Schiller decía en las cartas sobre la educación estética del ser humano, que hay un misterio humano que se revela solo con la belleza, ¿no? Entonces, por eso él decía, por eso es importante que la política y la vida práctica de los individuos contemplen la belleza como una potencia que los va a llevar más allá de lo establecido, ¿no? Y me parece que, pues que esa ha sido la labor
que no debemos de soslayar, ¿no? De lo que puede potencializar también el que haya más espacios, no tanto escenarios a lo mejor con músicos o estas cuestiones que podemos entender más como del espectáculo, sino también poder invitar y poder llenar, ¿no?, los espacios artísticos como una especie como de huella transformadora, ¿no? También de un momento histórico que plantee los nuevos requerimientos de los individuos que se necesita tener para transformar la sociedad, ¿no? Y que la misma historia, pues ya tenemos grandes reflexiones al respecto, todas las vanguardias críticas en las diferentes artes, ¿no? La literatura, la pintura, el teatro, pero también procesos educativos, estéticos, que van acompañando procesos de transformación muy valiosos. No estoy pensando las reflexiones de Trotsky y el tema de la obra de arte en el proceso revolucionario, por ejemplo. Pues bueno, es un gusto siempre. Y yo nada más quisiera hacer, al menos para cerrar de mi parte, esta preocupación tan apostarle y tomar muy en serio a las infancias en sí mismas, no como seres inacabados, ni tampoco como seres en proceso a realizarse, sino en sí mismas como son personas valiosas, dignas, y que tenemos la responsabilidad de tomarlos muy en serio, ¿no? Y bueno, pues reconocer el trabajo y una felicitación. Vimos algunos de los videos que vamos a subir los links para que la gente conozca lo que se está haciendo desde una mirada de ruptura, incluso dentro del mismo teatro, que ya no lo discutimos, pero eso es también parte del texto, como siempre romper con visiones tradicionales de lo que significa hacer teatro para niñas y niños también es una lucha política desde dentro. Total, sí, totalmente. Muchas gracias, muchas gracias. Este espacio, un placer escucharte y dejarnos transformar también con tu palabra. Gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio.